vigas, ¿no? Una viga empotrada, empotrada articulada, que sería como valores conocidos. Entonces, siempre está hablando de hiperestáticos, y en esos hiperestáticos dice, el hiperestático va a ser H, sí, directamente. Dice que yo cuento con las ecuaciones de la estática y que todo lo que no tenga lo tengo que agregar con hipótesis. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Hipótesis. Esas hipótesis, muchas de ellas tienen que ver con el conocimiento, ¿no? De estructuras, puede ser de experiencias, o con el conocimiento de cómo se deforman las estructuras, o con aplicación de hipótesis de temas que ustedes vieron en resistencia de materiales, que son los últimos que ven al final del libro, al final de este capítulo, o del comportamiento de una estructura como que fuera una ménsula, un voladizo, ¿no? O sea, que hace referencia a teorías conocidas. En la primera parte hace un análisis de una estructura aporticada, muy simple, ¿no? Empotrada, o empotrada articulada, o articulada articulada. Miren qué lindo que me quedó el dibujito. Pero bueno, en última instancia, esto también es un sistema hiperestático, con un grado de hiperestaticidad. Con lo cual, con las ecuaciones de la estática, uno tendría 3 ecuaciones para plantear. Y la primera suposición que hace es relativa a la posible deformada de esta estructura, haciendo referencia a dónde se forman los puntos de inflexión. ¿Me siguen o me encanta hablar solo? Sí, estamos. Hace referencia a los puntos de inflexión, les muestra, dice, bueno, el nudo es más rígido que el elemento en forma individual, ¿sí? Entonces, cuando dibuja la deformada, visualiza que hay un punto, horrible quedó esto, pero bueno, yo voy mejorando. El cuatrimestre que viene, cuando no los tenga, ahí esto va a estar mejor. Entonces, uno habla de un punto de inflexión que está por ahí arriba, ¿no? Donde se forma. La aparición de ese punto de inflexión, que es una de las hipótesis, me hace pensar en esto como una estructura, como un arco triarticulado, con lo cual ya con las ecuaciones usuales que ustedes utilizan en la estática, nos alcanzaría para determinar las reacciones de vínculo. ¿De acuerdo con eso? O sea, agrego una ecuación más, hago un planteo más. Hola, Iván. Lo veo, Iván, por ahí. Mira, por ahí trabajo. Uy, no sé, me había olvidado de eso. La Tiene que concha. aparecer a Iván, ¿lo vieron? Ah, espero que no diga nada. No me fijé. Hola, Iván. No está, Iván, ¿qué habla? Sí, lo acabo de invitar, pero... Bueno, Ah, ahora sí. acá está Hola. Iván. ¿Cómo andas, Iván? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá haciendo unos dibujos espectaculares, ¿viste? Buenísimo. ¿Qué contás bueno? Nada, Eduardo. Había preparado unas cosas, unos puntos con el del TP, así que te había escrito para ver si una vez que termine podía verlo con los chicos. Me había Creo que olvidado. media hora nomás después, a lo Bueno, último. dame un ratito y te paso. ¿Eh? Dale, cuando quieras vos, Eduardo, tranqui. ¿Querés empezar vos? Me da lo mismo. No. Eso depende de tu tiempo. Yo acá en casa No. no salgo. Yo no No tengo salgo. problema, No salgo. yo tampoco. Pero yo hace rato que no salgo, ni al patio.
Bueno, mirábamos ese conjunto, esa hipótesis que nos permitía determinar, o sea, en un arco triarticulado tengo una ecuación adicional de equilibrio relativo, ¿cierto? Después, o sea, en principio empieza hablando de una estructura sometida a cargas laterales. Fíjense que en ningún momento estamos hablando de rigideces, ¿eh? ¿Está? Una segunda etapa donde empezamos a hablar de, quisiera, ¿dónde está? Tengo que encontrar la goma y no encuentro. Acá está. Una segunda etapa donde dibuja una estructura con más cantidad de elementos sometida únicamente a cargas verticales. Que le pone la planta, lo estoy copiando, lo estoy copiando. No es que lo estoy inventando. Con 3 empotramientos en sus patas, sometido únicamente a cargas verticales. Yo lo que estoy haciendo es interrogándolos, no les estoy explicando. Y dice, bueno, cargas uniformemente distribuidas. No voy a dibujar esto. Y acá hace otra referencia respecto de dónde se forman las articulaciones en los travesaños, en las vigas. Y ahora yo pregunto, ¿entendieron este concepto? Y vamos a ir por unos palitos. Sí, no. ¿Qué concepto, profe? ¿De dónde se forman las articulaciones? En principio, ¿qué grado de hiperestaticidad tenés acá? Son 6. Externos tenés 3, Claro, 6. 6, sí. 6 externos. Internos, cortá en algún lado, ¿viste? Tenés que cortar en algún lado acá. Digo, tengo que cortar en algún lado para poder ver, ¿viste? Podría cortar acá y cortar acá, ¿no? Cuando corto ahí, cuando queda abierto, ahí puedo tener momento, corte y esfuerzo normal. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, abrí la patita y acá me encontré con... ¿Cuánto más? 3 más en cada viga. Claro, tenés 3 más. En total, ¿cuánto tenés? Ya nos quedó, suponete que yo le saqué, de acá le saqué esta pata de acá, esta que está acá, y le saqué esta pata que está acá. ¿Están viendo el cursor? No, profe. No sé. Voy a marcar acá, con verde, saco esto, ¿no? Corto acá, lo abro. Me queda un solo elemento, como que fuera un súper voladizo, ¿viste? Y en total yo contaría 3, 6, 9, 12, más o menos. Sí. ¿Sí? Entonces vos para resolver esto, como ecuaciones de la estática, tenés 3. ¿Están de acuerdo? No entendí el tema, no entendí el tema de abrirlo. Y digo, si vos querés ver el grado de hiperestaticidad, pero, che, Ah, yo contaba afuera nomás. me fui. Sí, o sea, me entendí fui, las 6. no sé, Después no sé. Uy. ¿qué es esto? Esperen, que me fui del, no sé cómo me fui de acá. ¿Cómo me volé de acá, che? No sé ni qué toqué. Acá estoy. Digo, yo lo que hice fue, en lugar de utilizar una fórmula para determinar el grado de hiperestaticidad, ¿me siguen ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Yo digo, mirá, le saco esto,
Le saco esto, para que vuelvo a dibujar porque me borra la pata completa. Le saco esto, ¿no? Ya me quedo abierto. Hasta ahí todavía me quedan marcos cerrados. Entonces tendría que cortar acá, esto es lo que hice, y corto acá. Como esquema, trabajo sin fórmula porque me aburren, te digo la verdad. Si las pudiera construir mentalmente me queda mejor. Abrí acá, abrí acá, abrí acá, abrí acá y acá. ¿Está bien? Entonces, para ver cuál es el grado de hiperestaticidad, me fijo lo que tuve que hacer, porque acá ya me quedó un único elemento. Entonces cuento, saqué 3 de esta patita, 3 de acá, Sí. 3 de acá y 3 de acá. ¿Sí? Está De esa bien. forma me fijé cuál era el grado de hiperestaticidad. 12. Nunca Entonces, jamás vamos a trabajar con ¿entendieron? 12. No, jamás. Sí, se entendió. Bueno, eso fue lo que hice. Si no, tengo que trabajar con una fórmula, calcular el número de recintos Es cerrados. un bardo, sí, habría que hacer algo así. Medio como que tengo que ir a buscar la fórmula, no me la voy a acordar. Bueno, conté entonces para poder plantear este sistema, con lo único que cuento es con las 3 ecuaciones de la estática. Entonces me tengo que hacer de algún otro elemento, un conjunto de hipótesis. Ese conjunto de hipótesis, en este caso bajo la acción de cargas verticales, está asociado con la deformada, bajo la acción de esas cargas. Bueno, ponele que fuera así. La clase que viene ya tengo una tablet para poder Muy bien. Es un crack. y que no me Muy quede bien. la mano en hielo. Con una Entonces, tabla y un lapicito, qué hijo de hace una puta. referencia, se hace una referencia en el libro, es cómo se deforman los travesaños bajo la acción de esas cargas. Sigo sin hablar de rigideces, o sea que hay temas que serían discutibles. Entonces, habla del comportamiento que puede tener, por ejemplo, este elemento. Lo separa ese elemento, se lo imagina en primera instancia como que esa deformada tiene que encontrarse entre 2 estados libres, entre el empotrado y el articulado. ¿Me entendieron? Sí, sí, sí. Voy a dibujar la deformada. Ponele que esto me diera una cosa, o el diagrama de momento, si quieren, por ahí es mejor todavía. El diagrama de momento puede ser ahí una cosa así. Ahora, ¿cuán así es? ¿Cuánto es de grande el momento que hay en el extremo? Depende de las rigideces relativas de la columna y de la viga. Si la columna, esta columna, viga columna, ¿no? Con una columna de poca rigidez y la viga es de mucha rigidez, en hormigón usualmente decimos que la rigidez de este elemento no es suficiente para contener a la viga. La rigidez de la columna no es suficiente No, para tiene contener a la sentido. viga. O sea que es como que no tuviese nada acá o tuviese este esquema que está acá arriba, articulado. ¿Entendieron? Ajá. El otro extremo lo tengo cuando la rigidez de la columna es grande comparada con la rigidez de la viga. Vamos a poner así, pongo casos extremos. Una viga de poca rigidez, una columna muy rígida. Entonces, bajo la acción de la carga, la columna tiene la capacidad
de impedir el libre giro. Entonces, este modelo estaría haciendo referencia a este esquema. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, de compromiso, sí, porque están No, lo único que paveando, entendí. ¿viste? Están ahí, por ahí, están comiendo algo. Digo, bueno, estoy entre esos dos extremos. Si yo no tengo un predimensionado, no tengo posibilidad de analizar entre cuál de los dos extremos estoy. Entre estos dos extremos. Entonces digo, bueno, si no tengo conocimiento certero, imaginémonos que estamos en una condición intermedia de los dos. Me falta comprar su micrófono para que no haga más Y en una estática y condición estamos. Sí, intermedia, es lo único uno dice, molesto, bueno, boludo. el elemento articulado, su deformada es así, libre giro. El elemento empotrado articulado me da esta situación. ¿Sí? Entonces elijo lo que sería un valor promedio entre los dos. Y ese valor promedio es como considerar que la viga tuviera una luz menor, o sea, como si estuviese articulada en los puntos de inflexión. Qué raro eso. ¿Me comprendieron? ¿Dónde nace esa consideración? Sí, Bien. Está Entonces, raro. para manifestar esa situación, este hombre hace un esquemita, y bueno, todo, ¿no? En realidad. Hace un esquemita y dice, bueno, dibujá ese pedacito de la estructura. Profe, Sí, señor. ¿podría correr la pizarra un poquito? Porque se me Movela vos. Tienes que correr vos. o no sé, o sacarle un poco el zoom. O soy yo el problema, chicos. Capaz es mi No, puede computador. ser que el problema sea yo, ¿viste? No, tiene que mover si vos él. podés A ver sacar. cómo le saco este zoom. Lo Arriba, voy a mover yo. arriba del lápiz negro tenés la flechita para correrlo. Pero lo manejas con la ruedita. Qué redita. A ver. Con la ruedita. Está el Sí, porque capaz. movimiento. Ruedita, Ahí ¿cómo está, se mueve? chicos, lo Esa estamos ahí. viendo, creo. es la que se Disculpen, sí. desplaza en el Excel yendo para atrás y para Está adelante. bien. En Sí, ya el estoy. Bueno, entonces uno ve que en el modelo plantea como que tuviera una viga simplemente apoyada, montada, es un esquema, ¿no? Montada sobre esa estructura. Dice que esa viga simplemente apoyada tiene una carga uniformemente distribuida. La distancia que hay desde esa viga simplemente apoyada hasta el nudo es de 0,10, si mal no me acuerdo. Es el valor intermedio, ¿no? Pero perdón, profe. Y Una viga empotrada de la luz original y una viga simplemente apoyada en los puntos de inflexión, ¿no se comportan iguales? a ver, O, repetime porque no te pesqué bien. digo, el caso original, digamos, es tener una viga doblemente empotrada. No sé si es doblemente empotrada o doblemente articulada en la luz original, así que lo que digo es, pongo un doble apoyo simple, o sea, pongo dos apoyos simples en los puntos de inflexión de los Sí. empotramientos. ¿De dónde nace esa consideración, digo? La consideración nace, primero, esa consideración nace de la incertidumbre que uno tiene respecto de las rigideces. ¿Está bien? O sea, esa viga con el apoyo simple en el punto de inflexión es menos rígida que el doble empotrado lejos. Es menos, sí. Ah, ok. Sí, en realidad, yo estoy entre los dos extremos. Entonces yo estoy tomando un valor medio para esa formación. Hasta que yo no tenga claro, ¿viste?, cuál es la relación de rigideces entre esos elementos, y bueno, como estoy haciendo una especie de precálculo, eso sería suficiente. Después lo puedo ajustar. Claro. Viste que yo decía que todavía uno no maneja la parte de estructuras, y el alumno todavía no maneja la parte de estructuras porque todavía nunca se dedicó a predimensionar, ¿no?
Y que el predimensionado normalmente es algo que surge de la experiencia y el comportamiento y de los modelos físicos o matemáticos de acuerdo al material con el que trabajes, ¿no? Esa recomendación de norma. Entonces, si yo todavía no tengo eso, todavía no lo tengo formateado, y bueno, veo a ver cómo va a ser la forma de la estructura, cómo va a ser el diagrama de características de esto, cómo hago para calcular las reacciones. Por ahí viene la temática. Entonces yo te presenté acá, dije, bueno, mira, me podrían suceder dos cosas extremas. Podría ser que la rigidez que tenga la columna, vamos a ponerle un valor, ¿viste? Qué sé yo, 20 por 20, y después tengo para poner algo para que lo veas. Y después tengo una viga de 70 de alto y 20 de ancho, como que empalma justo sobre la columna. Las rigideces son muy diferentes. Sí. Imagínate una relación más grande todavía. A veces uno podría considerar que la rigidez de esa columna es muy, pero muy chiquitita para la viga. O sea que si esto bajo la acción de la carga, cuando vos lo solicitas con cargas verticales, la columna no le alcanza para retener a la viga en su deformación. No la puede empotrar. ¿Está? Okay. Y digo, en el otro extremo, suponete una columna muy rígida comparada con la rigidez de la viga. En el otro extremo, bajo la acción de la carga, la columna le alcanza y le sobra para contener a la viga, para que uno la pueda considerar como empotrada. Al momento que vos estás modelando esto con la idea de ver, tener una idea global, decís, bueno, en mi caso no es ni chicha ni limonada, es uno de los dos, está entre los dos extremos. Está entre el empotrado y el articulado. Como vos lo que estás haciendo es un cálculo grosero, aproximado, muy aproximado, entonces sí, bueno, será un valor intermedio entre esos dos extremos. Está bien, perfecto. ¿Me seguiste con la Sí, idea? sí, genial. Entonces el tipo hace un dibujito y dice, bueno, dibujá como que fuera una viguita simplemente apoyada a una cierta distancia de los nudos, ¿sí? Lo que serían esos puntos de inflexión intermedios. Una vez que dibujaste esa viguita simplemente apoyada bajo esta carga, calculá las reacciones de vínculo, ¿sí? Y esas reacciones de vínculo las tomás como carga que se va a transmitir a ese voladizo, ese pseudo voladizo que dibujamos. Obviamente, sobre el voladizo está obrando también la carga distribuida que omitiste, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora uno calcula el momento de la reacción de vínculo dada vuelta tomada como carga más el momento de ese pedacito distribuida, y eso te permite determinar el valor del momento acá en el travesaño, ¿no? Y por lo tanto, por equilibrio de nudos, puedo determinarlo en el parante. Bueno, por ahí camina la idea, ¿no es cierto? Después hago el mismo esquema para los elementos que están abajo, porque imagínense ¿Qué dijo, boludo? ¿Qué que sacó de si la este galera? elemento continúa, ¿no? Me mareo, no sé qué onda. Uy. El par que va a aparecer en la pata, acá, es el transmitido desde la parte de arriba. ¿Me entendieron? Me quedé solo otra vez. Iván, ¿estás ahí? Sí, profe. Hay momentos que es una soledad, ¿viste? Terrible. Porque a veces flashea Le y... transmito, vuelvo a hacer el planteo abajo. Y esto, bueno, es un cálculo que voy llevando hasta los pies hasta encontrar los momentos. Y lo que tengo, obviamente, es un valor aproximado. Si ustedes ven los ejemplos que están en el libro, supongo que todos tendrán el libro, que bajaron un PDF. Yo no puedo subir un PDF a la plataforma, no está permitido. Y pueden seguir con este razonamiento y precalcular. El año pasado y otros años, lo que se pidió es que agarraran uno de estos ejercicios
más o menos simple como para calcular, para hacer este esquema, o si no le gustaba eso, agarrar este mismo ejercicio del libro, ¿sí? Y cargarlo en el soft y que el soft resuelva. Así ustedes pueden ver cuál es el error cometido. Obviamente tengo que darle alguna rigidez. ¿Entendieron? Sí. Sí. Una forma de decir, a ver, ¿cuán confiable es este precálculo que hago para seleccionar? Pues si pone un edificio de 10 pisos, bueno, por más que el cálculo sea fácil, y medio como que uno va a quedar cansado, por no decir demasiado cansado. ¿Y cómo fueron los resultados, profe? Y los resultados, en principio, dependen de las rigideces que se coloquen, ¿no? Viste que en las estructuras, cuando vos lees los comentarios, estos cálculos se utilizaron sustancialmente para estructuras de arquitectura, para obras de arquitectura, donde las dimensiones de vigas y columnas para luces usuales no dieron extremas diferencias. Si yo coloco algo en una estructura que no es tan uniforme, tan homogénea como las obras de arquitectura, estamos hablando de edificios, donde no hay mucha diferencia entre las luces de los elementos, es algo ajustado, no una obra de arquitectura que sea una obra de arte, ¿no? Más o menos funciona y me permite orientar. De hecho, como comentario les digo, por ahí Iván está acá también, en algunos cálculos de hormigón, en algunos predimensionados, uno utiliza esto, lo utiliza. Donde por ahí reemplaza una parte de la estructura, similar a lo que estamos viendo recién, ¿no? Imagínense varias patitas, 3, 4, las que se les ocurran, y de pronto uno calcula este elemento como que fuera una viga continua. Y uno se preguntaría si eso es válido. Amigo, acá. Y bueno, yo digo que Me fui a bañar, boludo, no aguantaba más la clase. Esa estructura, supongamos que acá tuviese No, una caja de escalera, caja de ascensores, como lo llaman, un elemento rígido que hace que el comportamiento sea más o menos indesplazable. Entonces puedes suponer que los apoyos intermedios son similares a una cuchilla, ¿no? O sea, no es Dale. un apoyo simple. ¿Está bien? Y los extremos, digo, bueno, los extremos no tengo un apoyo tipo cuchilla porque obviamente debería contar con la rigidez de los elementos estructurales que están arriba y abajo, la columna, ¿no? Tipo cuchillo. Entonces uno diría, para el caso del extremo, para poder calcular el momento en este lugar, debería considerar las rigideces, el aporte de las rigideces de las columnas. Entonces se suele abatir las columnas, agregarle un tramo, como que fuera articulado, pero al efecto de que aparezca la rigidez que aportan estos dos elementos. ¿Entendieron? Está bien. Entonces capaz que esto que está acá uno lo termina resolviendo como que fuera un cross de una viga simplemente apoyado de la cantidad Estamos con de tramos análisis que sea. de la fiaca. ¿Están cursando ahora? En una etapa que es de Sí, amigo. dimensionado, de ver su ¿Cómo forma, hacen para estar acá es y hablar y suficiente. cursar? Micrófono apagado. ¿Comprendieron, chicos? Claro. Entonces, Ah, qué boludo, como en hidráulica el otro día. Claro, lo Yo mismo. Digamos como que eso también es Bueno, los dejo, guachos. interesante, Presten atención, quizás no tanto Dale, en la amigo. materia, Dale. tomar referencia de esta metodología, porque en algún momento en hormigón les van a comentar, a ver, ¿y cómo se comportaría esto? ¿Y qué les parece? Bueno, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Una cuestión. En este... Tendría que verlo. Esto es lo de método Después, aproximado, ¿no? Este tema. digamos, No sé. Porque esta medio que no consideración enganché eso. respecto del ejercicio ese que estábamos comentando, nos da un
buen pantallazo de cómo calcular o estimar o tener un orden de magnitud de las características, ¿no? De los momentos, fuerzas normales, cortes, todo se puede calcular por equilibrio, o sea que puse tantas ecuaciones tantas hipótesis como me hacían falta. En ese caso nosotros estamos agregando cuatro condiciones más que se reiteran y por eso cubren las 12. Después sigue con un modelito similar al primero, que habla otra vez de un esquema simple del comportamiento bajo la acción de una carga horizontal, pero cambia el esquema en cuanto al tipo de sustentación, empotrado, y obviamente acá tengo un hiperestático de tercer grado, con lo cual me estarían faltando 3 ecuaciones más para el planteo. Hace la deformada del sistema bajo la acción de la carga horizontal, pensando cómo se deforma la estructura. Estamos en un modelito simple, ¿sí? Bajo la condición de que los nudos son mucho más rígidos, ¿no? que el resto de la estructura. O sea, hace esto apenas una consideración del desplazamiento y cómo rota el nudo, ¿no? Entonces ve una deformada de este tipo para el travesaño. Voy mejorando, cada vez mejor. Mentira. Y algo así, ¿no? Y vuelve a hablar de los puntos de inflexión. Más o menos, porque tampoco es cierto, ustedes esto lo podrían graficar con el soft, más o menos esos puntos de inflexión se forman en la mitad de la luz de cada uno de los elementos. ¿Están de acuerdo? Sí. No me dan ni la hora, ¿viste? Pero bueno, Ay, más o menos se forma en la mitad de la luz. ¿Por qué digo que más o menos? Porque estoy aproximando. Porque eso depende de las rigideces también. Otra vez estaríamos hablando de lo mismo, depende de las rigideces. Entonces esto es una hipótesis, se van a formar en la mitad de la luz. Si yo quisiera verificar esto, podría cargarlo en un soft y darle distintos valores a las rigideces de la viga y la columna y ver aproximadamente dónde se forma, bueno, con el soft van a ver dónde se forma, ¿no? De acuerdo a las teorías que utilizamos nosotros, ver dónde se forman esas articulaciones o para qué relaciones de rigideces son válidas. ¿Entendieron? medio raro esto. Se lo tendría que proponer, ¿viste? Para que, o tendría que ser algo que les resulte curioso. En definitiva, dice que este sistema lo puedo calcular considerando articulaciones en la mitad de los elementos que componen la estructura. ¿Sí? Con lo cual, el planteo es sumamente simple. ¿Entendieron? Mirá, Iván, si entienden tanto, no sé ni para qué les explico, pero ¿entendieron? Sí, se entendió. Sí, profe, queda claro. Entiendo O que sea, tira las el tema articulaciones en es el medio, si pero tienen dudas que vayan no sé por qué. comentando. Tengo que ver bien después. No, que Obviamente entiendo que que este tira las planteo articulaciones se ahí, pero hizo ahora para tengo que ver bien cargas por qué. Estudiate. horizontales. Vuelvo a reiterar, la formación de esos puntos de inflexión depende de las rigideces y lo puedo cargar en un soft y como el soft no me da trabajo para hacerlo a mano,
puedo ir cambiando las rigideces de las columnas y de la viga y ver efectivamente dónde se forman y si estoy muy alejado de esto. ¿Entendieron? O sea, que lo puedo practicar sin tener que hacerlo a mano, eso quiero decir. Veo las rótulas, te puedo poner acá en este mismo ejercicio, calculo la reacción de vínculo, calculo, hago los diagramas de momento y después veo a ver qué pasa, qué sucede, qué puedo comparar. Obviamente que este criterio que se utilizó para un elemento simple, una estructura porticada chiquitita, lo puedo hacer extensivo para algo mucho más grande. Tiene ahí un ejemplo que ya es laborioso de por sí, aunque sea pequeñito. La miseria las estructuras. Y bueno, vuelvo a plantear esto, que tiene dos plantitas. Oh, qué bardo. Bajo la acción de cargas horizontales y después tendré cierto grado de trabajo para calcular las solicitaciones, pero ya de primera, para el planteo, sé que voy a poder colocar articulaciones en todos esos puntos. Sé que me van a alcanzar las condiciones de equilibrio para poder hacer ese planteo. Y obviamente, para poder hacer este cálculo, voy a tener que hacerlo en partes, como que voy a tener que dividir la estructura. Primero voy a calcular la planta que está arriba, cortando por la patita, por acá, y después lo que obtenga como momentos, lo voy a tener que ir, como momentos y reacciones, lo voy a tener que transmitir a la parte de abajo, hasta llegar al pie. Otra consideración que se hace, que no sé si la leyeron, es relativo a cómo reaccionan los pies, la sustentación en los pies. Cómo es la reacción en los apoyos, la reacción horizontal. ¿Hicieron algo? No. Nada. Posiblemente sí, no me acuerdo ahora a qué se refiere, pero sí lo estuve leyendo. Y hay otra hipótesis, o sea, con No me esta lo cantidad huevo, de boludo, pero eso hipótesis que yo hice también. referente a las articulaciones no me alcanza para resolver, ¿no? Puedo plantear un montón más de ecuaciones de equilibrio relativas a las articulaciones, pero no me alcanza. Entonces, la otra hipótesis es que las reacciones horizontales en la zona media, las columnas que son internas, son el doble que las extremas. Sí, profe, eso no surgía de una partición que hacía de las columnas. Eso surge de una partición de las columnas y es una hipótesis que habría que verificarla. A ver cuán certera es. No es exclusivo de las columnas, no es exclusivo de las columnas. Porque él dice, la columna intermedia, esta que tenés acá, la considera como que fueran dos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo hace para considerar que son dobles? Físicamente, la zona intermedia absorbe más esfuerzo, las intermedias absorben más esfuerzo que las extremas. ¿Sí? ¿Y en qué medida? Y dice 2 veces, es como me dijiste vos, como si esto lo hubiera Es partido una rimar el bochín pórticos. constante, boludo, ¿qué onda? Claro, la del medio No va. absorben Una más. doble columna. Pero valen 2. Este Pero también la sería puta un tema madre. interesante para volcarlo en un soft y ver si realmente es así el comportamiento. Con una carga cualquiera, suponete que le pones las mismas rigideces a todas las columnas, las mismas rigideces a todas las vigas, diferentes que las columnas, lo sometes a carga y ves cuál es el grado de aproximación de esa consideración. Profe, yo había entendido, por lo que usted dice ahora, lo había entendido mal. Había entendido que, como yo para el análisis
digamos, consideraba en este caso las columnas partidas a la mitad para poder separar. Entonces, por eso consideraba que en los extremos el valor iba a ser la mitad que en las columnas del centro. Sí, bueno, en realidad no es, porque si yo parto la columna, viste, no sé si me da exactamente esa consideración. Eso es una consideración de carácter práctico, estimativo. Siempre las columnas interiores, en general, bajo la acción de carga horizontal, absorben más. ¿Cuánto es el más? Desde el punto de vista operativo, en cuanto a las cuentas que vos hacés, y bueno, lo puedo interpretar como que fueran dos elementos para poder hacer el cálculo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, me queda cierto grado de incertidumbre respecto de esto. ¿Será válida esa consideración? ¿Se aproximará bastante en este proceso que vos desarrollás de cálculo aproximado? Y entonces, en el planteo, porque vos acá, o vos o yo, lo estaríamos escuchando como que fuera el credo, ¿viste? Una cosa por el estilo. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué no ponerlo en un soft? Porque si no lo tengo que hacer a mano, ¿viste? A menos cantidad de trabajo, la cosa como que me va, ¿viste? Me cierra mejor. Creo que a ustedes también. Si lo tenés que hacer a mano, cualquiera sea el método y va a tener que laburar un montón. Cualquiera sea el método que elijas, tenés que trabajar una bocha. Entonces, si Resolver eso es bueno, un quilombo. podría generar esto con la herramienta que tengo. Dije, bueno, como consideración, que acá no lo cuenta, ponele a todas las columnas la misma rigidez, ponele a las vigas la misma rigidez entre vigas, cargalo con dos cargas cualquiera horizontales a la cual fuera sensible y mirá estas reacciones de vínculo. A ver, cuán cierto es, cuán alejado estoy de este modelo. Esta consideración, obviamente, que hace una persona que lo modeló por ahí, por el año 1915 o antes, tiene que haber resultado de algún procedimiento de cálculo ejecutado sobre alguna estructura y después verificado. Qué animal. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí me quedaría esa incertidumbre, y para que la incertidumbre sea menor, si es que yo lo voy a usar, la metodología para seleccionar un tipo de estructura, digo, bueno, en este momento tengo la posibilidad de calcularlo a través de alguien que hace el trabajo por mí. Por ahí está. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Bueno, por ahí. Yo les dejo picando esa. A mí me interesaría que lo hagan, pero que lo hagan como una actividad de El software hace lo que recreación, quiere. Medio complicado. porque les resulta Bueno, curioso. eso parece. Después aparecen, bueno, ustedes tienen un ejercicio resuelto, ahí que están todos los cálculos hechos, y si está resuelto, medio como que te da un poco más de margen para plantearlo. Puedo decir, bueno, está resuelto, lo cargo en el soft, y después comparo. Modifico las rigideces y después comparo. A ver hasta dónde es válido, hasta dónde me alcanzaría para hacer este análisis previo. Después habrán visto ese método de la viga en voladizo. ¿La leyeron? No. Yo por ahí estoy preguntando y no leyeron nada. ¿Cuál, profe? El de la viga en voladizo para cargas laterales.